esa vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes. Y la justicia te maltrata sin piedad. La tierra occidente ya no tiene vergüenza. Arrasa nuestra tierra, no roba la riqueza. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante. Cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano! Buenas tardes, hoy comenzamos puntuales a la 1. Estamos también transmitiendo en Facebook Live, en directo. Y empezamos ya, estamos transmitiendo en la página Iscausers, por si todavía no nos siguen. Ahí también se nos puede ver la imagen y nos podéis ver también durante la música en las 2 horas seguidas. Hoy no tenemos ningún invitado en nuestro estudio, queríamos hacer un programa especial. Antes que nada me presento, por si tenemos nuevos oyentes. Yo soy Elena Santamaría y me acompañan en la mesa Luis Sevillano y Coral García. Buenas tardes. Hola, buenas ¿qué tal? tardes. Buenas tardes. Como decía, hoy hemos querido hacer un programa con un formato un poco diferente al habitual. Y es que como estudiantes de periodismo no queríamos dejar pasar por alto ciertos hechos que han sucedido en España hace unos días, que bueno, no son aislados, hemos visto varios durante los últimos años, pero queríamos aprovecharlos para volver a reabrir un debate que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es el de la libertad de expresión. Estos 3 hechos son la retirada de un libro-reportaje de Nacho Carretero, Fariña, sobre el narcotráfico en Galicia en los años 80, la retirada de una obra de arte titulada Presos políticos en Arco, que es la feria de arte moderno, de arte contemporáneo, más importante de España, que se celebra en IFEMA. Y el tercero es que, bueno, este es el más habitual, yo creo, es la condena a 3 años y medio de prisión a un rapero llamado Valtonyc, pero creo que en las últimas horas también se ha producido otra condena por hechos similares a otro rapero. Está condenado por enaltecimiento de terrorismo e injurias a la corona y amenazas. Si os parece, bueno, queríamos partir de estos 3 hechos que ahora explicaremos un poco más en profundidad y queríamos aprovechar, como he dicho al principio, estos sucesos para hablar un poco de la historia de la censura
España y también acercarnos a la dimensión internacional que tiene. Sabemos un poco más de cómo está la libertad de expresión en nuestro país, pero también queremos ver cómo estamos situados dentro del mundo, cómo están los países que nos rodean y un poco ver ciertos hechos preocupantes, por decirlo de alguna manera, que rodean al ejercicio del periodismo hoy en día en distintos países del mundo. Y como siempre, somos hispanos en Liverpool, así que queremos aprovechar la última parte de nuestro programa para hablar un poco de la guía aquella de la que hablamos en nuestro primer programa, y en este caso hablaremos de aprender inglés, qué formas de aprender inglés, cuáles son las mejores para aprender inglés aquí. Así que si os parece, escuchamos la primera canción. Venga, vamos. Y entramos a ello. Sí. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Acabamos de escuchar a Serrat, esta canción de Para la Libertad, que nos recuerda a los primeros años de democracia, y nos ha parecido muy oportuna también para hablar de libertad de expresión. Como decía, queríamos introducir un poco estos hechos que han sucedido a finales de febrero. A mí el que más me ha llamado la atención, no sé si a vosotros, es porque, bueno, ya además luego lo hablaremos, pero yo me he enterado de esto por las redes sociales, o sea, es como la nueva forma, ¿no?, de comunicación y de enterarse de las cosas, a mí la sensación que me daba es que como que se abre la polémica y se abre el debate bueno, yo lo he seguido sobre todo en Twitter, y yo he querido leer qué estaba pasando porque me da la sensación que pues que enseguida la gente se enciende y se opina y tal, y en el fondo no sabemos qué ha pasado, ¿no? Que eso en España Sí, somos sí, muy dados yo creo que efectivamente lo que has dicho, las redes sociales tienen esto que permiten hablar a cualquiera. A mí personalmente el caso que más me sorprende es el de los raperos,
porque si utilizamos la misma ley para todos, yo creo que la mitad de los periodistas quizá de la COPE y de Intereconomía también deberían estar en la cárcel, ¿no? Porque hemos visto cómo periodistas de estos medios de comunicación pues han hecho han dicho cosas que es faltando al respeto a políticos, por ejemplo, metiéndose con su físico, con su forma de vestir, diciendo que si no se duchan, este tipo de cosas. Y bueno, si utilizamos la misma ley para todos, también deberían estar en la cárcel, ¿no? Eso incita un poco a la violencia también, ¿no? El que si no estás de acuerdo con alguien, no tienes por qué faltarle al respeto. Y yo creo que los raperos al final lo que han hecho, hay que entender que el rap es una música que utiliza un lenguaje bastante agresivo, por así decirlo, o sea, pero de ahí a que vayas a la cárcel por faltar al respeto o por decir la verdad, quizá de una forma un poco más brusca, no sé, yo creo que no tiene sentido y es una forma quizá de meter miedo, porque no tiene ningún tipo de sentido, en mi opinión. Luego, respecto a Arco y el caso Fariña, pues en el caso Fariña yo creo que es una cuestión legal, es que lo tengo aquí apuntado. Sí, ahora lo Bueno, comentamos, sí, pero... pues eso, yo creo que eso es otra cuestión porque al final hay una denuncia de por medio y es un proceso yo creo que más... Sí, bueno, pero yo creo que lo que tú has dicho antes de los políticos, ¿no? O sea, no de los periodistas que insultan a políticos. En este caso, si el político no presenta una denuncia ante el juzgado, si lo hubiese presentado tal y como ha hecho este exalcalde, en referencia al libro, también se llevan a cabo medidas judiciales, ¿no? Por falta al derecho al honor. Sí. Entonces, yo ahí estoy un poco en desacuerdo contigo. Y luego, respecto a las letras, yo estoy de acuerdo en la libertad de expresión totalmente, pero echando un vistazo a las letras, creo que hay un claro enaltecimiento al terrorismo, que yo no estoy de acuerdo y que bueno, que comprendo que no digo cárcel, pero no podemos dejar la libertad que cada uno se la tome como quiera, porque o sea, el ser humano no es capaz no poseemos esa virtud, ¿no? Ojalá que sí, me gustaría creer en el ser humano y que supiésemos dónde están los límites. Hay una frase que voy a rescatar que a mí me ha gustado mucho, que bueno, que me ha hecho gracia, y es suave, no es. Y dice: cuando digo Goraeta delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser un hijo de puta como Urdangarín. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta es del rap. De Valtonyc. ¿Qué opináis? Vale. Es que, bueno, si os parece, explicamos brevemente por si acaso hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Vamos a dar todos los datos y ahora continuamos con este debate, porque precisamente habéis sacado el punto que a mí más me ha hecho preguntarme realmente dónde están los límites, ¿no? Ya que estamos hablando del rapero, de sus letras, lo que ha pasado es que el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de la Audiencia Nacional pidiendo 3 años y medio de cárcel para este rapero, que se llama José Miguel Arenas Beltrán. Su nombre artístico es Valtonyc. Y se le acusa de delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y a otras personas. Yo pensaba también que había sido iniciativa de la Audiencia Nacional, pero es verdad que el presidente del Círculo Balear, que se llama Jorge Campos, le ha denunciado por amenazas en sus letras. Y bueno, entonces esto ha desatado la polémica, pues, de dónde está el límite de la libertad de expresión. Es verdad que yo me fui también a leer las letras porque yo al principio dices, por mucho que no te guste lo que dice una persona, libertad ante todo, ¿no? Es verdad que a mí me han parecido mucho más bestias de lo Respecto a Jorge Campos, dice: Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear. Sí, yo no he querido sacar las letras tal cual por no repetirlas, pero es verdad que son muy bestias. Pero hay una cosa que me ha como sacado un poco de mi duda, y es que le hicieron una entrevista a raíz de esto en el periódico Público. Le hicieron una entrevista a un exletrado del Tribunal Supremo, si no recuerdo mal,
para preguntarle un poco por esta cuestión, si le parece justa esta condena y tal. Y él decía que hay ciertos delitos que son que dependen tanto de la ideología, pues que no está claro si es delito, si no es delito, ¿no? Pues la injuria a la corona, hasta qué punto es libertad de expresión, porque está amparado en la Constitución, que uno puede expresar las ideas libremente, hasta qué punto estás cometiendo un delito, ¿no? Bueno, y él decía... No, perdona. No, continúa, Él continúa. decía, en este caso, este hombre debería ampararse en la libertad de expresión, cualquiera puede decir sus ideas, pero es verdad que, aunque no haya cometido delito en este sentido, o sea, que no es justa una condena de 3 años y medio de cárcel, si se hiciera por otra vía, por la vía penal y de injurias, probablemente sí está cometiendo un delito de injurias, porque es verdad que está dañando una imagen. Y yo es verdad que eso digo, pues quizás eso sí que sea razonable, ¿no? Hombre, yo creo que respecto a las injurias en contra de la corona, creo que cuando eres rey de un país como España, tienes que acatar, o sea, tienes que encajar estos golpes, Sí, ¿no? sí. O sea, estás cobrando un dinero nuestro y además estás viviendo bien gracias a nosotros, pues yo creo que digan, no sé, que una canción de rap hable de ti y de que no estás haciendo, que quizás las cosas que Sí, estás haciendo el no rey están estará bien. acostumbrado. Sí, pero No bueno, me parece, no, a mí no me parece para nada que sea un enaltecimiento del terrorismo o cualquier otra No, otra pero cosa. bueno, No. hay una el rey frase- es el que sale mejor parado de sus Sí, frases, dice Sofía en una moneda pero fusilada. Son frases que, bueno, son un poco fuertes. Sí, es muy Igual, correcto. igual... Yo no creo que él vaya, que él tenga en mente coger y fusilar y presentarse y fusilar al rey. Obviamente Yo creo que no, que pero- no, es una cosa que es una canción de hip hop y el hip hop es así. Yo respecto a lo que he dicho antes con Urdangarín, en cierta parte dice, bueno, es que hasta qué punto ellos están protegidos, hasta qué punto ellos están robando este dinero, tú no puedes hacer nada porque lo están amparando, aunque judicialmente las leyes no digan lo contrario, no van a decir lo mismo para ti que para ellos. Entonces llega un punto en el que necesitas soltar todo esto y decir lo que piensas, ¿no? Porque no puedes quedarte callado y seguir viendo cómo ellos se están beneficiando de todo. Y tú, mira, lo has dicho, 4 cosas que vale, pueden estar mejor o peor, pero ¿cuántos millones se ha llevado el otro, Sí, Urdangarín? Y sigue... ¿Y cómo protestas tú ante eso? ¿Cómo lo haces? Porque Claro, si no te dejan. no te dejan de ninguna de las formas, no te dejan expresarte y aunque lo están haciendo mal, tú no puedes, o sea, lo haces y luego vas a la cárcel. Entonces, es claramente es como una dictadura. Claramente se están imponiendo lo que tienes que hacer, lo que tienes que pensar y sobre todo lo que tienes que callar. Ya ni siquiera te dejan hablar. Sí, no, Y yo creo yo- que te da que pensar. Oye, yo creo que sí, que decir que no hay libertad de expresión también me parece un poco exagerado. Yo creo que sí que hay libertad de expresión. Lo que pasa que estos casos se utilizan para intentar que yo creo que tampoco meten miedo a la sociedad, porque España también hay que decir que en mi opinión es una sociedad muy sumisa y tampoco va a hacer nada más. O sea, el rapero este que hagan el rapero Pablo Hasél y Valtonyc, que hagan canciones sobre ellos, es que bastante poco me parece con lo que está cayendo, con lo que ha caído. Luego también decir que no hay libertad de expresión, pues tienes manifestaciones, ¿no?, de gente que apoya a Franco, por ejemplo, y no pasa nada, y van y se manifiestan y la policía no mueve un dedo para desalojarles, con lo cual yo creo que hay libertad de expresión, pero hay ciertos casos que se están utilizando quizá para decir, si te pasas un pelo, pues vas a la cárcel, simplemente. Tú puedes decir lo que quieras hasta que tenga una repercusión. Cuando tiene repercusión es cuando te metes en problemas, quizá. pues aprovechando que dices esto, si os parece, explicamos las otras 2 obras, que yo creo que Sí. eso tiene que ver Sí. Con lo que ha pasado en Arco. Lo de Arco es curioso porque no ha sido una decisión judicial, o sea, no es censura propiamente, ha sido autocensura porque ha sido la propia feria que ha sugerido a la galería que se encargaba de esta obra que la retiraran. De hecho, estuvo expuesta el primer día, el día de la inauguración. Es una obra que se llama Presos políticos en la España contemporánea. Es de Santiago Sierra y ha estado expuesta por toda Europa en varias exposiciones. Es una serie de 24 retratos pixelados de muchos personajes reconocibles y entre ellos están Oriol Junqueras, que es el presidente de Esquerra Republicana, que está actualmente en prisión, y los Jordis, Jordi Sánchez de la Asamblea Nacional Catalana y que creo que es el que quieren investir, ¿no? Presidente Sí.
de la Generalitat, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural. Entonces lo que ha pasado es que el día del preestreno, no se dice preestreno, la preabertura de Arco es una feria muy importante a nivel internacional incluso, estaba esta obra expuesta sin ningún problema y levantó mucha polémica en los medios de comunicación. Entonces fue a partir de las primeras publicaciones en medios, yo creo que nacionales, no creo que llegara a nivel internacional, fue cuando el presidente del comité ejecutivo de IFEMA, que es el recinto ferial donde está Arco, solicitó la retirada de estas fotografías. Y lo que ha sucedido además ha sido curioso, que esto también lo podemos hablar luego, el efecto boomerang, ¿no? Que yo también lo hablaba el otro día con un amigo, hasta qué punto estas cosas están pensadas o no, ¿no? Porque ahora hablamos de Fariña, lo que ha pasado con estos dos casos es que al final las obras se han hecho mucho más famosas, incluso con el rapero también, todos hemos leído ahora sus letras. Yo no la había escuchado Claro, nunca hasta O que conocemos al rapero, porque yo no sabía de la efectivamente, ¿no? existencia Exacto, igual, hay de cosas él. que la inmensa mayoría de la población jamás se habría enterado y nos hemos enterado precisamente porque los han retirado, ¿no? O Fariña, que no es un libro nuevo, lleva en venta varios años y creo que Sí. llevaba 10 ediciones y ahora por haber dicho que se va a dejar de vender, creo que ha sido líder de ventas récord. Después de 10 ediciones. Se ha ¿eh? quintuplicado el 10 precio, se agotó en Amazon y... Sí, ha habido... Claro, si lo van a quitar lo tienes que comprar ahora antes de que lo quiten, ¿no? Sí, yo tengo aquí No, apuntado. fue secuestrado y ya ha sido devuelto, o sea, no Sí. fue Sí. un secuestro. Express. Temporal. Sí. No, sí, yo tengo aquí apuntado que llegó a costar 160 euros en Amazon, una copia de Fariña. Luego ya volvió a su precio. A la gente normal. también yo creo que le gusta, ¿no? Le gusta Sí, la venga, lo voy a... polémica. Sí. Y luego, de hecho, Antena 3 ha sacado una serie que, bueno, tenía ya rodada desde hacía tiempo y no tenía fecha de estreno y justo pues ha aprovechado el tirón y la ha estrenado esta semana con récords de audiencia. Mira, yo me alegro del hombre este que ha escrito el libro, pero no me alegro de Antena 3 cómo ha aprovechado el filón. Y es que sacó el otro día un programa, estrenó el primer capítulo, hizo un avance de la temporada y aparte hicieron un programa especial sobre el narcotráfico en Galicia. Y bueno, es que le ha venido, pues al final, más que al autor, yo creo que se va a beneficiar Antena 3 3 que más la... que el propio autor, Sí, porque además todo, o sea, el tema del secuestro solo afectaba al libro. De hecho, expresamente, bueno, porque esto, que al final no lo hemos explicado, ha sido a raíz de una denuncia del exalcalde de Ogrove, Ujú. porque él decía que él sale citado en un apartado del libro, exactamente en unas líneas que dicen: aquel junio de 1991, Orbaiz Picos se ofreció al cártel de Cali para traer 2.000 kilos de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, que es este alcalde, y ganó la mayoría después de haber sido acusado de narcotráfico. Es verdad que estos hechos son verídicos, se han probado, y aunque este hombre en concreto fue absuelto por una cuestión de forma, su implicación se mantuvo como un hecho probado. Pero él también quiso retirar la serie de televisión y en los juzgados dijeron que no, que en la serie no salía el personaje como tal y que no había que retirarla. Además ha tenido que pagar el dinero pues por el daño Sí. que haya hecho a las ventas, que al final le ha hecho un favor, yo creo, pero... Sí, bueno, al final las ventas, al contrario, Ha hecho el digamos. Bueno, negocio de yo creo que si has estado metido en estos temas y está aprobado, te tienes que aguantar. O sea, es lo que hay, punto. Yo me gustaría... Entiendo que te enfades porque a nadie le gusta que tu nombre salga en un libro y que esté relacionado con el narcotráfico, pero para que eso no pase, no te relaciones con el narcotráfico. Y más siendo un alcalde, una persona que tiene un buen puesto de trabajo, porque otra cosa es que no tengas recursos y te metas en ese mundo para ganarte la vida. Al final el narcotráfico lo que está lleno es de gente de este tipo, más que al final los de abajo, los que mueven Sí, la bueno, al droga. final los no pillan son- también, pillan a todos, pero Volvemos a lo mismo. Al final el que sale perjudicado es el que menos gana y el que más toma parte, digamos. A mí me gustaría, ya que estamos hablando del tema, que un día dedicásemos una parte del programa al narcotráfico en Galicia. Me parece muy interesante. Yo estuve hace unos cuantos de años y me parece que como todavía siguen golpeados por el narcotráfico, como
hay sobre todo la otra parte, ¿no? La parte de las madres que perdieron a sus hijos debido a la heroína en los años 80, Sí. 90, cómo hay asociaciones, y me parece muy interesante que podríamos dedicarle un Sí, programa sin duda sería al una narcotráfico cosa- en Galicia. Invitamos a algún gallego que Claro que sí. se quiera Que sumar se quiera para que nos apuntar, dé su punto efectivamente. Claro que sí. de vista sobre De hecho, todo yo es esto. que a mí este ejemplo me llama mucho la atención porque es un tipo de periodismo, o sea, este libro no deja de ser un reportaje periodístico. Y es un tipo de periodismo que en España es muy poco agradecido, yo creo. O sea, que no se hace, no hay pocos recursos para hacerlo y no se vende. O sea, no... La gente lo que quiere es inmediatez. Claro. Va Sí. a golpe de Twitter y al final Sí, sí. no entras en un Y yo reportaje creo que profundo. ahora se va a vender, pero también debido a todo lo que se ha movido con Pablo Escobar, que la gente Sí, está un poco también. ahora con ese tema, ¿no? Del Sí, además han narcotráfico. sacado una Sí, película ahora los y niños el quieren ser barrio- narcotraficantes. Y creo que aprovechando el filón, sí, y es un tema que se ha puesto de moda y vale, pero si no, pues hubiese pasado totalmente desapercibido y Sí. bueno, lo hubiesen leído aquellos que sí hubiesen tenido algún tipo de interés, pero Sí, ya sí, está. que a mí es un nada. periodismo que yo siempre he querido hacer, ¿no? Así más en profundidad, más de... Sí, de pero investigación. ya de por sí el periodismo es una profesión muy precaria en España. Pues ya si te metes en un proyecto a largo plazo, dime tú pues sí, quién te lo financie, cómo Sí, es. eso es un, O- no o hay tiene- periodismo o- de investigación ahora mismo. Efectivamente. Sí, en el mundo y en España ninguno. O sea, ¿qué Por- periodismo? Claro. Había una parte en el mundo y yo creo que Sí, está sí, Sí, pero desapareció, porque al no hay final, financiación. al final, en temas de libertad de expresión y derecho a la información, si tú no... La gente necesita dinero para vivir, ¿no? Y si tú eres un gobierno o el sistema internacional, por así decirlo, no interesa que haya investigaciones a los que están arriba en el top de la jerarquía. Con lo cual, al final, si tú dejas de... Si tienes el poder para hacer para que haya menos periodistas de investigación, pues al final te viene bien. Y si... A mí lo que ha dicho Elena, a mí me encantaría poder ser periodista de investigación, pero soy consciente de que no tengo los recursos para hacerlo. Ahí está. A mí me parece, al fin y al cabo, de las pocas cosas que se puede llamar periodismo, porque Sí. Sí. ahora Es el mismo a cualquier periodismo cosa puro, se le puede en realidad. llamar periodismo ciudadano, periodismo que sí, pero al Que fin y al cabo, hablaremos de ¿qué él es el también. periodismo? ¿Qué me estás trayendo nuevo? O sea, ¿cuándo elaboras la profesión de periodista? De hecho, yo creo que el problema es un poco... es doble. Por supuesto, es lo que estamos diciendo de falta de recursos, de falta de interés por las élites, ¿no? De políticas y yo creo también incluso dentro de las empresas, porque al final ahora mismo el periodismo está en manos de empresas de comunicación Sí. y lo que manda es el dinero, ¿no? Y los recursos. Sí, las Ya, empresas ya, de además- comunicación que se encuentran todas en bancarrota, que no están Claro. sobreviviendo ninguna. Entonces hay un grave problema. También otro problema es la inmediatez de la información. Exacto, Se busca eso quería la decir. inmediatez mediante la web, las redes sociales. El periodismo de investigación se necesita mucho dinero que tú inviertes y luego puede ser que dé sus frutos o que no. Se los puede dar Claro. y te puedes convertir, puedes hacer mucho dinero o al fin y al cabo decir, bueno, he invertido dinero, he invertido tiempo, pero he sacado a la luz una información que han intentado mantener oculta. Y no Pero creéis también... Luego también a mí una cosa que me llama mucho la atención de lo que estamos hablando de la precariedad laboral y sobre trabajar de periodista y es cuando yo escucho mucho la radio y me mantengo informado de lo que pasa en España, principalmente a través de la radio, y me hace gracia cuando anuncian hazte el máster de, yo qué sé, Onda Cero y tal. Pues claro, lo que hacen también es crear, a raíz de estos másters de la educación, es crear una periodista red, prototipo. Sí, efectivamente. Si quieres trabajar con nosotros tienes que hacer esto, tienes que No, seguir estas normas. Si quieres trabajar, no, porque al final Bueno, lo haces y no trabajas. si quieres hacer prácticas gratis, tienes que... Durante 2 meses Efectivamente. encima te estás buscando personas que te hagan las prácticas gratuitamente y luego, ¿qué? Nada, Es muy la- Luego esa al nueva final, forma de al final, financiación. si tienes libertad de expresión y libertad de información, si no tienes calidad de la información, pues al final es lo mismo. Con lo cual dicen, sí, tú puedes decir lo que quieras, pero si no tengo periodistas o no tengo gente que tenga que proporcione una calidad Crítica, de información, ¿no? Claro. efectivamente, al final pues... Yo quería decir otra cosa, bueno, aprovechando rápidamente, lo hablábamos la semana pasada, vean The Post, la nueva película de Sí, Steven por Spielberg, supuesto. protagonizada por Meryl Streep, que por cierto no se llevó ayer Que aparte no se lo el ha Oscar, llevado. no se ha llevado nada. Estaba nominado a Mejor Fotografía y Mejor Actriz, pero no se ha llevado nada. Jo, pues esa peli Igualmente, es de Oscar, ¿eh? peliculón, sí, la tienen que ver. Muy buena.
Nada. Ese es periodismo de Periodismo de investigación. investigación, sí. Eso es. ¿Y no creéis también que hay un poco, a lo mejor es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pero yo también observo mucho que yo creo que eso es diferente aquí que en España, que por supuesto tenemos toda esta falta de recursos de, pues esto de los másteres, por eso yo he salido huyendo de ahí, porque dices, al final es un máster que sirve para financiar al medio de comunicación, que lo que hace es formar un periodista tipo para ese medio, y luego ni siquiera te garantiza, o sea, te cierra Sí, puertas realmente al resto de medios para ese medio y para no te cualquiera, garantiza tener, porque funcionan todos con un igual. máster de Onda Cero no jamás entrarás en Cadena SER, entonces te cierra a los de fuera y no te garantiza nada dentro, y eres, ¿no? Pero aparte que son carísimos, o sea, encima es su forma de ganar dinero, ¿no? Pero ¿no creéis también? Yo lo que veo es que hay como una falta de como de inquietud en la sociedad por entender ciertas cosas, ¿no? O sea, no de inquietud, porque empiezas a explicar y la gente pues pregunta, ¿no? Pero de interés, o sea, de pues que al final informarse es leer Twitter, ni siquiera es ver las noticias, porque yo creo que ya la gente no ve las noticias, es pues escuchar la radio un poco en el coche, Twitter rápido, y lees los titulares y dices, ya sé lo que está pasando, y dices, joder, es que no sabemos nada. O sea, Porque no se profundiza, se no sabe. se profundiza, exacto. Se lee el titular y, por ejemplo, lo que estábamos hablando, tú abres Twitter, lees el titular de este chico que del rapero, por sí, ejemplo. que ha sido encarcelado, o sea, que va a ser Sí. encarcelado, condenado a 3 años de prisión, y lees eso, pero no te informas qué dicen sus letras, Exacto. quién ha llevado a cabo esa denuncia, bueno, quién es este chico, de dónde viene, no, solo sabes eso, y luego encima opinas sobre un titular del cual no te has informado. Entonces yo creo que entramos en un bucle de desinformación completa, Exacto. en la que estamos todos desinformados y estamos opinando sobre una cosa que bueno, Y que creemos no te que vas a sabemos hacer más que experto, nunca. pero por lo menos Yo creo que hay antes de todo. dar tu opinión estaría bien que nos informemos y ¿Qué perdón pasa? por las interferencias. Tenemos muchos Creo dispositivos que a la es vez. el Sí, móvil. pero no sé. Ay, Yo sí. voy a quitar el móvil. No, ya. Es el mío, Ya está. perdón. Ah, Ya, vale. ya. Estaban llamando. Yo iba a decir algo y se me ha olvidado. Iba a decir que yo creo que eso pasa en todas las sociedades. Yo creo que hay gente que sí que está interesada y que busca, porque también es verdad que yo creo que la información está ahí. O sea, si tú buscas y quieres No, informarte, información hay de sobra. Más que Sí. nunca, La más que encuentras, nunca. O sea, claro. antes tú tenías 2 periódicos y la radio y, bueno, si acaso la televisión, y lo que había ahí era lo que había, no podías aspirar a más. Ahora mismo, luego también en internet, perdón, No, sigue, perdona. cualquier persona escribe, la noticia está ahí para que la lea una vez y otra vez. O sea, no tienes ni que ir al kiosco a comprar el periódico. El Información periódico hay. viene aquí, El caso sí, sí. es nos bombardean con información completamente, continuamente, y también es difícil. No tenemos tiempo para leer todo, para estar todo el día leyendo todo lo que está pasando. Claro. Entonces, pues bueno, Que hay que luego ser, en hay que realidad ser no es selectivo, tanta, ¿eh? digamos. Porque tú Sí, lees todos los pero- periódicos Bueno, y la son los agencia mismos es la misma. titulares, sí. Pero bueno, creo que queremos saber de todo y poco. Yo respecto a lo que dice Coral, no tenemos tiempo. Tú realmente si analizas la vida de cualquier trabajador normal que trabaje, bueno, de cualquier trabajador que trabaje a jornada completa, lo normal es que tengas un horario de 9 a 5 que te haga levantarte a las 7 de la mañana, mires los titulares o te pongas la radio o lo que sea, estés de 9 a 5 trabajando y cuando llegues a casa, yo personalmente no tengo ganas de ponerme a investigar, por ejemplo. O sea, yo Sí. si estoy cansado, pues lo último que pienso, pues sí, lees los titulares, te metes en Twitter, Facebook, YouTube, o ves lo que te interesa, un poco de todo y al fin y al cabo, pues Sí, no yo- tenemos tiempo y el estrés y todo, pues dices... yo pongo siempre de ejemplo a Pablo, nuestro primer invitado que tuvimos en el programa. Él trabaja part-time para informarse de todas estas cosas, para hacer cosas por la sociedad realmente. Y yo creo que si queremos trabajar a jornada completa y queremos tener una vida plena laboral, al fin y al cabo tienes que sacrificar a lo mejor el saber demasiado, ¿no? Sí, bueno, y más sobre todo cuando en nuestro caso, como yo, ¿no? Que trabajo de camarera y luego aparte quiero llevar a cabo este programa de radio o la universidad. Son 2 cosas que no compaginan para nada, entonces, o sea, no sé si me explico, son tiempos que, por Sí, que ejemplo, la forma de si vida nuestra claro, Claro. si lleva- me dedicase a tiempo completo a esto, es algo que está todo relacionado, ¿no? Un poco, Efectivamente. pero cuando intentas abarcar diferentes cosas, porque obviamente me gustaría vivir del periodismo, pero ahora mismo no puedo y tengo que buscar el dinero en otro sitio, pues ya es que no tienes tiempo, es que Claro, no claro. te da para Y más. aunque tengas tiempo físico,
yo creo que la energía falta. O sea, cuando tú que eres camarera, yo he trabajado también en la hostelería durante muchos años, sobre todo si sales de trabajar después de un turno largo en cualquier puesto de la hostelería, sales psicológicamente roto. Quieres desconectar. Y realmente no a lo mejor nada, llegas a casa y lo único que te apetece es ver telebasura, quizá. Claro. No, o ver mierda. Yo no veo televisión en absoluto, pero... No, pero te pones una serie. Pero Claro. no, te pones a hablar, quieres descargar, quieres desconectar, sí. Desconectar Claro, sobre todo, necesitas efectivamente. entretenimiento, más que, claro, no puedes enfocarte, no puedes concentrarte y ponerte, no, porque... O sea, no tienes energía para hacerlo, necesitas, yo creo que cuando te pones a investigar o a leer sobre algo, necesitas también tu energía y capacidad de concentración, ¿no? Y bueno, Sí, un Sí. cierto despeje. ¿Os parece si escuchamos a Melendi? Sí, Sí. yo quiero decir una cosa Sí. antes. Luego, otra cosa que también pasa, yo cuando veo las noticias o algún programa sobre política en España o en Inglaterra, al fin y al cabo siempre hablan de lo mismo. Todos los días hablan de lo mismo y al final acabo diciendo, vale, ya no sé, como que me aburre al final, que hablen siempre de lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora se está hablando de la frontera con Irlanda después del Brexit. En España, pues cuando estuve de vacaciones era todos los días sobre las elecciones de Cataluña y llega un momento en el que dices, enséñame otra cosa, por favor. lo mismo y los mismos. Efectivamente, sí. Que vas rotando de platón en platón, Claro. dando el mismo discurso y al final... Y todas las cadenas, aburre, ¿no? unas con un enfoque diferente, pero al final llega un momento en el que dices, estoy un poco cansado de esto, seguramente estén pasando otras cosas, ¿no? Y, Sí, no, de hecho Y yo ahora me llega un estoy momento- aficionando a medios que hablan de cosas que no hablan. O sea, por ejemplo, he descubierto una revista, pero claro, estas cosas al final pues hay que pagarlas. sí. Hay una revista española que se llama 5W, Ujú. las 5 W, Crónicas de larga distancia, que son reportajes internacionales de distintas cosas que hay. O sea, no tiene plantilla fija, son como varios amigos periodistas que se han juntado a hacer esta revista. Y pues cada uno, hay varios que son freelance, otros trabajan para otros medios internacionales y tal, y escriben pues de lo que son expertos, ¿no? Entonces a lo mejor te hacen un reportaje sobre, yo qué sé, sobre una enfermedad en África, o una organización que está ayudando a que no mueran mujeres en el parto en un país de África. O se meten en la guerra de Siria y te explican desde un punto de vista que no ha contado nadie porque están allí. Es muy interesante. Y entonces me tienen- apunto. no sé si sacan una cada 3 meses o algo, porque claro, la información de investigación no es instantánea, no la puedes sacar a diario. No sé si sale cada 3 meses y luego una vez al año sacan un libro entero con los mejores reportajes del año. ¿Es en papel? Eh, Bueno, lo tendrás en los dos formatos. tiene los dos, sí. A mí me gusta más en Sí, papel, sí. por eso te digo. El libro lo sacan en papel. De hecho, es que acaban de sacar ahora el tercer número, que es anual. Y, o sea, estas son las cosas a mí que me hacen creer en el periodismo, ¿no? Que dices, Sí. Que hay gente que está luchando por ello. El problema es cuántas trabas le están poniendo Claro, a esa efectivamente. gente y cuánto... Y si luego al fin y al cabo económicamente te lo tienes que permitir, Sí. tienes que poder imprimir la revista, tienes que poder trabajar, invertir ese tiempo. pagar a tus trabajadores, Claro. una seguridad, Claro. unos Claro. medios Yo técnicos. personalmente he aceptado que si quiero trabajar de periodista voy a tener que hacerlo por mi cuenta. Yo eso es una cosa que... Sí, yo creo que sí. bueno, Es lo mejor. empecé el máster, porque bueno, vosotras hicisteis periodismo en la carrera, yo hice recursos humanos, que no tiene nada que ver. Y una de las primeras cosas que me di cuenta al empezar el máster fue, si yo quiero trabajar de periodista va a tener que ser algún proyecto mío, porque yo no creo que ninguna cadena de radio, de televisión, algún periódico de tirada nacional me contrate, sinceramente. Así que, bueno, una reflexión Bueno. que dejo ahí. Vamos con Escuchamos a Melendi. Melendi. Venga, Melendi. Vuelvo a traficar. Me sobra el dinero, me faltan la pela, me sobran la pena, me faltan 2 primaveras, mientras se ahoga mi cordura en la profunda laguna de un reloj. Me sobra potencia y falta coherencia, medito la borronca de mi tímida impaciencia. Hoy me voy a comer el mundo, voy a pasar de este curro que ya no me da pa' nada. Y hoy te voy a decir la verdad, comienza mi nueva vida, vuelvo a traficar. ¿Cómo? Ahogando mi pena, chupando tarjetas, subiendo tensiones, bajando calera,
bolsones, control de alcoholemia, esquinas, callejones, gente que trafica y gente que se pone. Gente que se pone, gente que se deja de poner y gente que se huele, que algún día habrá que dejarlo también, pero no será hoy, pero no será hoy, hoy, hoy. Hoy me voy a comer el mundo, voy a pasar de este curro que ya no me da pa' nada. Y hoy te voy a decir la verdad, comienza mi nueva vida, vuelvo a traficar. ¿Cómo? Ahogando mi pena, chupando tarjetas, subiendo tensiones, bajando calera, repleto bolsones, control de alcoholemia, esquinas, callejones, gente que trafica y gente que se pone. Y aunque los burros siempre vuelen y los camellos se ahoguen en el mar, la vida es demasiado bella para perderla en trabajar. Y si el trabajo dignifica o deja de dignificar, si no sé lo que esto significa, ¿qué coño más me da? Yo vuelvo a traficar. ¿Cómo? Ahogando mi pena, chupando tarjetas, subiendo tensiones, bajando calera, repleto bolsones, control de alcoholemia, esquinas, callejones, gente que trafica y gente que se pone. Ahogando mi pena, chupando tarjetas, subiendo tensiones, bajando calera y repleto bolsones, control de alcoholemia, esquinas, callejones, gente que trafica y gente que se pone. Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo que no me verás, que no voy a molestar. Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada, que tengo mucha fuerza de voluntad, que no fallaré en nada. Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti, prometo dedicarme solamente a mí. Y el aire que me sobre alrededor, y el tiempo que se quede en nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. Más de mis palabras y busco una verdad. Intento que suenen de forma genial, intento que no digan nada. Nada siempre es toda la verdad, nada significa nada. Y reto las promesas que me hice a mí, prometo pensar en ti. Ahora prometo solo pensar en ti. Y aunque suenen de forma genial, prometo que no dicen nada. Nada siempre es
Son las 2 menos cuarto, nos acercamos ya a la hora del programa y queríamos aprovechar este tema que estamos hablando de la libertad de expresión para ver un poco cómo está el panorama internacional. Pues sí, aquí tengo conmigo el ranking de la libertad de información de la organización Reporters Without Borders, Reporteros sin Fronteras, y según esta organización, España se sitúa en el puesto número 29 y los principales problemas que encuentra Reporteros sin Fronteras es que denuncia la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, por supuesto. Casi todos los medios internacionales y organizaciones internacionales denuncian esta ley por razones obvias. Y también subraya el nivel de control en los últimos años del gobierno de Radio Televisión Española. Luego, lo que hemos hablado antes, también destacan la situación precaria de los periodistas y la calidad de la profesión en sí, en España. Luego, el puesto lo lideran los países nórdicos, Noruega en primera posición, seguido de Suecia, Finlandia y Dinamarca. El primer país de habla hispana que se encuentra en el ranking es Costa Rica, en el número 6, detrás de Holanda, que es el quinto. Y bueno, España está en el número 29, pero a pesar de todo ha subido. Este es del año 2017. A pesar de todo, subió 5 puestos. En el 2016 estaba en el puesto 34. Y eso. Luego, por ejemplo, España tiene por delante 3 países africanos, que son Namibia, Ghana y Cabo Verde. Otros países occidentales que podríamos decir que tienen libertad de prensa están por debajo de España. Curiosamente encontramos a Francia en el puesto 39, a Italia en el puesto 52, que es un puesto bastante bajo. Italia está mal. Sí, además fueron las elecciones ayer. Y parece que la ultraderecha pues está comiendo terreno. Yo no he visto nada, también. la verdad. Yo no sé, yo tampoco. No, lo que he escuchado es que la ultraderecha pues estaba, como en todos los países, bueno, como en toda Europa, en ¿no? Alemania, La extrema Austria. derecha está emergente. En Austria están gobernando, ¿no? O sea, no es el partido del gobierno, pero está en coalición o... Sí. Algo así. Ya he dicho Francia, Italia, Estados Unidos está en el puesto número 43. A mí no me sorprende para nada. Estados Unidos pues es lo que es, y más ahora con Donald Trump. ¿Y Reino Unido? Reino Unido, lo iba a decir ahora, está en el puesto 40. Fíjate, ¿Quién lo diría? Está en el puesto 40, sí. Los últimos puestos de la lista están Corea del Norte en el último puesto, más que obvio. ¿Qué puesto es el de Corea del Norte? El último puesto pues es el 100, a ver, ¿dónde está? 180 o por ahí. Bueno. 180. El penúltimo puesto es para Eritrea. Y el antepenúltimo es Turkmenistán. Yo sé dónde está, pero vamos, nunca he estado. ¿Y el último? No sé. El último es Corea del Norte. Corea del Norte. China y Rusia, ¿cómo van? China y Rusia, pues están también, no están de las bueno, están a mitad. Ahora, a ver, pues Rusia está abajo, está bastante abajo, está en el puesto 148. 148 de 180. Un país como Rusia. Bueno, con Vladimir Putin. Fíjate, tiene por delante países como Sudán del Sur, Rusia, Sudán del Sur está en el 145. México, un país de habla hispana, está justo por encima de Rusia, en el 147. Honduras también está por aquí abajo, en el puesto número 140. Venezuela en el 137. ¿Qué más tenemos por aquí? Así, Colombia 129. Hay países latinoamericanos bastante abajo. Y qué contrastes, ¿no? Porque Costa Rica está súper fíjate, arriba. Costa Rica está en el número 6. Uruguay lo he visto muy arriba. Uruguay también. A ver si encontramos otro. Paraguay en el 110. Paraguay. Luego tenemos también Ecuador en el 105. Brasil 103. ¿Qué más así? Panamá 96. El puesto de España, el 29. Nicaragua 92. No salimos nada mal parados. No, fíjate, tenemos países como Francia, Italia, Estados Unidos. Vamos a echar un ojo a la parte de arriba. Sí, Alemania, por ejemplo. Alemania está bien situada, está en el puesto número 16. Está muy bien. O sea, está bien. Pero a mí lo que me sorprende son los países nórdicos, que como he dicho, Suecia, Noruega y Finlandia son los que lideran el ranking. Holanda es quinta,
Suiza es séptima, Jamaica es octava, que fíjate, llama la Jamaica atención también. sí. Islandia, otro país nórdico que está en el en el 10º puesto. Estonia está por delante de España en el 12, por ejemplo. Nueva Zelanda, Irlanda, Luxemburgo. Luego ya tenemos en el 16 a Alemania, el 17 está Eslovaquia. Portugal está en el 18. Mira, Nuestros Portugal. vecinos de Portugal Tendremos están que en irnos el, a Portugal a en el hacer 18. periodismo. Sí, sí, sí. Claro, pero yo luego, ¿cómo se hace, valoran esto? Porque luego estábamos hablando de los países nórdicos y estaba yo pensando, ¿tú te imaginas en los países nórdicos? Hay gente en los países nórdicos diciendo, por ejemplo, lo que ha dicho el chico este, ¿no? Es rapero. Pues Antonio. probablemente no. No, pero claro, ¿por qué no? Porque las cosas en ese país Funcionan. funcionan de otra manera diferente. Entonces tienes que ponderar, ¿qué te lleva a decir eso? Que, bueno, obviamente libertad de expresión lo puede decir cualquiera, pero ¿qué te lleva a decir eso? Y la situación que se vive en tu país, no sé, hay muchos factores, ¿no? Sí, para pero esto es como- colocar eso ahí, es- ¿no? Porque siempre están, los países nórdicos siempre están a la cabeza de todo. Entonces, Una puntualización. Este ranking creo que no es de libertad de expresión, ¿no? Es de No, libertad es de de prensa. libertad de prensa, Bueno, o sea, información. sí, o sea, pero bueno, va todo relacionado, pero- correlacionado. Está relacionado con el tema. Yo lo que iba a decir es que si tú no tienes nada que esconder, pues no tienes por qué importarte lo que diga la prensa. Y eso es lo que pasa quizás en los países nórdicos, ¿no? Que si haces las cosas bien, tienes un nivel de corrupción bajo, pues porque vas a prohibir que se publique Claro. la realidad. Claro, qué casualidad que el último país es Corea del Norte. Pues Corea del Norte pues, es lo que es. Pues evidentemente para ser Corea del Norte necesitas restringir la libertad Claro, de yo creo prensa. que eso va muy en función de cómo se está llevando a cabo la democracia, cómo... De hecho, Sí. estos países lideran, yo diría que casi todos los rankings, ¿no? En educación siempre Sí, sí. despuntan. Claro, todo, por eso no tienen corrupción, por lo tanto, yo creo que todo va relacionado y al final es el resultado de Sí. la suma de todos los factores. También son países muy chiquititos que son más fáciles. Bueno, gestionar. Claro, hay menos estamos habitantes viendo y antes Rusia, sí, pero ¿cómo es Rusia de grande? Y de no podemos diferente. comparar. sí. Entonces, bueno, es interesante igualmente. Luego Uruguay, que lo has dicho antes, está en el puesto 25 y así pues otros países vamos a buscar Sí, algún pero otro Uruguay país. muy pequeñito también, Sí. sí. Argentina, Porque por ejemplo, Argentina, Chile- que el Chile país está en el vecino, 33. ¿cómo está? Y Pues que Argentina además seguramente tiene que culturalmente estar es muy... parecido. Argentina, vamos a buscar. Argentina en el Pero puesto número 50. Pero políticamente- Argentina pero está por delante de Italia, por Sí. ejemplo. Y para ser, por ejemplo, un país. Hemos visto países más pequeños de Sudamérica mucho más abajo, en Sí. el puesto 100 y pico, como Ecuador, Y mira Portugal, Paraguay. que es nuestro país Portugal vecino. es pequeñito también. Claro. Yo creo que, a ver, algún país así más grande que esté por arriba, pues tienes Alemania en el 16. O sea, Bueno, yo creo Alemania que. es casi nórdica, ¿no? Está Sí, como muy sí. siempre junto con los Sí, países pero nórdicos en todo lo son bueno. más- Bueno, pero la historia, teniendo en cuenta toda la historia de Alemania, no está mal, ¿eh? Así que Yo creo que al final es un poco sentido común. Sí. Y si hace las cosas bien no tiene nada que esconder. Y cuando hace las cosas mal sí que tienes que esconder. Austria ¿cómo Austria está arriba también. Sí. Austria está en el puesto 11. Porque Austria ahora está en un momento político interesante, cuanto menos. Y Bélgica en el 9. O sea, realmente Europa es la ¿Holanda? que manda. Holanda en el 5. Holanda en el 5. Y pues eso, los países africanos que están, hablando ahora un poco para cambiar de continente, el primero de África es... Espero no saltarme ninguno, vamos. No, Surinam está en Sudamérica. Namibia en el 24. Que Fíjate. está por delante de España. Está por delante de España. Y luego el siguiente es Ghana en el 26, Cabo Verde en el 27 y yo creo que a partir de aquí, pues Sudáfrica en el 31, a ver, algún otro más, Burkina Faso, fíjate, en el 42, y sí, bueno, es un ranking que a mí me ha sorprendido realmente. A mí, Sí. a mí no me sorprende que Estados Unidos a lo mejor esté en el puesto 40, hemos dicho. Bueno, No, también- en el puesto... 40 A mí y me algo. gustaría comparar la era de Trump y la era de Obama. O sea, en el año... Este estudio de 2017, Esto es 2017. de 2015, 2014, a ver en qué... De y todas comparar, formas, yo comparar estos, los creo- estos creo rankings que los he se- visto siempre creo y que no se cambia puede. mucho. no ¿eh? cambia mucho. Creo que se puede. Mira, España ha subido 5, fíjate. Pero habría que ver si es por mérito de España o por demérito de los de otros. los otros, que puede ser, ¿eh? Sí. Pues mira, Estados Unidos en el año 2016, a ver si me deja verlo. Espero que sí.
Pues Final More, a ver. Ha bajado 2. Bajó 2. En el año 2016 estaba en el puesto número 41 y ahora está en el 43, o sea que ha bajado 2. La diferencia no es mucha, pero mira, sí que puede influir la... Bueno, pero sí. Luego China también Está parece que tiene bastantes restricciones. Nosotros Sí. tenemos un montón de Sí. compañeros Chinos. sí, y sí que y hablamos bastante del tema en clase. Egipto también está aquí pintado de negro. De negro. ¿Cuál es? Libia también. Creo que es Libia Sí, al lado de Egipto. el lado de Egipto. Y eso es un poco el resumen de... Habría que de ver cómo cómo es está- la prensa en esos países. O sea, no solo Sí. ya en el ranking, sino... Sí, no, por ejemplo, claro. me llama mucho la atención todos los países africanos que están tan arriba. Sí. Sería interesante ver cómo es la prensa allí. Sí. ¿Cuántos Sí, tienen? ¿Cuántos claro. ¿Qué medios? tipo de periodismo hacen? O Sí. quizás aquí en Europa asumimos que por ser África, no sé, tenemos Sí. una percepción distinta y no... No, a ver qué No, recursos pero- tienen. Sí. Claro. Sería muy interesante. ¿En qué situación económica se encuentran? O Además, es un Edu- continente que para hacer la periodismo educación. es súper interesante. Sí, Interesantísimo. Sí, tienes cosas que contar ahí siempre. sí. Y creo que hay mucha diversidad también que te permite ver Sí, luego el siguiente las tema... diferencias, ¿no? Digamos. El siguiente tema que va a tocar es sobre el periodismo ciudadano. Sí, bueno, Claro, yo si te quería, parece, quería antes, sí, eso es lo que está- hablar del periodista asesinado a tiros en Eslovaquia junto con su novia. En Eslovaquia. Sí, es un periodista eslovaco de solo 27 años, se Fíjate. dedicaba al periodismo de investigación y bueno, y lo encontraron muerto junto con su novia en una casa. Y nada, es el segundo periodista de investigación asesinado en la Unión Europea. Hace un par de años en un murió año. una periodista en Malta. En Malta, Ahora la periodista. antes hemos hablado sobre la precariedad del periodismo de investigación, pero luego también tienes estas cosas, ¿no? El principal tienes- problema es la seguridad. 64 periodistas fueron asesinados en el 2017. Fíjate, ¿eh? Y las cifras de mujeres se ha duplicado con respecto al 2016. Y sí, la chica esta, la periodista de Malta, se llamaba Daphne Caruana. Que además estaba investigando un tema político. Sí, de temas de corrupción, Sí. lo típico, ¿no? Al final, sí, y la mataron y a tiros, creo que fue, no recuerdo. Eso ya no me acuerdo. Y Pero, por ejemplo, en México... en cada- México quería hablar de un artículo que publicó el New York Times en su edición para América Latina. El artículo es del 29 de abril de 2017, pues no tiene un año, tiene. Y se titula "Es muy fácil matar periodistas, la crisis de la libertad de expresión en México". Y bueno, yo lo recomiendo, no lo voy a leer porque es muy largo, pero lo podéis buscar en internet y te habla de cómo es el país donde más periodistas mueren asesinados a causa de las denuncias con el narcotráfico y de lo que hablábamos antes, de no solo al final los implicados en el narcotráfico, pues son gente muy importante con mucho dinero que no tiene escrúpulos en matarte. Y que al final el que te está matando no es el que está vendiendo droga por El que lleva 4 la duros pasta, para claro. comer o para lo que sea, o para más droga. El que te está matando son gente de mucho dinero. Cuando hablemos de Y- México hablaremos Sí. largo y Sí, tendido va de a ser esto. muy interesante. Mira, solo voy a decir, hasta la fecha hay un registro de 104 periodistas asesinados entre el año 2000 y el año pasado, 2017. Y otros 25 están desaparecidos y se creen muertos. En la lista de los lugares más mortíferos, México está ubicado entre Afganistán y Somalia. Entonces estamos hablando de países que están en guerra, ¿no? Que están Sí. en guerra. Sí, que entonces, estoy leyendo ahí que Somalia es un estado fallido, Sí. incluso. Y, bueno, hablaremos de México más adelante y trataremos este tema en profundidad, ¿no? Hablaremos del narcotráfico y de cómo afecta tanto a periodistas o Sí, todas a la las sociedad muertes en general. que conlleva. Sí, los riesgos al final, porque Sí. es muy bonito
querer dedicarse a esto, pero claro. Sí, bueno, yo creo que Hombre, dedicarse a esto en México Es- es echarle un par de huevos, yo creo, Sí, hablando sí. mal, pero Pero sí, Tiene es que te mucha- tienes que tiene meter en... muchas de Claro, perder. te tienes que meter en unos sitios que... Tela. Es una profesión de riesgo. Mira, Claro, en sí. España, ¿qué pasó con el hombre este? No recuerdo su nombre. El periodista que escribió el libro de Diario de un Skin, que estuvo amenazado por los Ultrasur y tal, que se tuvo que... Sí, me No suena. sé si sí, recordáis. sí. No me sé la historia bien, pero... Pues se sí, infiltró en que los tuvo que ser Ultrasur y escoltado, sí, escribió- bueno, que se tuvo que esconder, cambiar, sí. Sí. Pero sí. De hecho, me llama mucho la atención porque estábamos diciendo antes que en España el periodismo de investigación prácticamente no existe. Y por ejemplo, en la serie Cuéntame, que además es una serie de televisión española, de súper mítica y tal, le dan muchísima importancia. O sea, hay un personaje que es uno de los hijos de la familia, que ha pasado por todas las profesiones del mundo. ¿Pablo? Pablo Rivero es el, Sí. es el actor. Sí. O sea, vale, Pablo es el actor y El personaje es ¿cómo se llama? Tony. Tony, Tony. ¿no? Que pues Pues ya cada cierto tiempo aparece haciendo periodismo de investigación y ahora no lo estoy siguiendo, pero vi el otro día varias reviews de estas y ahora lo hace casi como, bueno, siempre lo ha hecho medio a escondidas, ¿no? Pero ahora como su profesión oficial es el presentador del telediario de Televisión Española, porque la familia siempre está ahí en el top, pero a escondidas está haciendo un reportaje súper interesante investigando corrupción política Además, ¿en qué En época? televisión española. en los años 80, finales Fíjate. de los 80. O sea, en los 80 era posible y ahora no, ¿eh? Ahora no, Vamos un poco... Llama la atención. Sí, bueno, llama la atención. lo que hemos hablado antes de la censura también, ¿no? Tal y como está la televisión española ahora mismo, la cadena pública y los informativos. Bueno, que el otro día, no sé si lo hablamos, que le pueden ver el email a los periodistas que trabajan ahí, lo que es la corporación, la dirección de la corporación de Televisión Española puede acceder a los emails de los periodistas y esto va en contra del secreto profesional, ¿no? Digamos. Claro. ¿Hasta qué punto se está normalizando la censura en España y sobre todo en Televisión Española? ¿Hasta qué punto se está viendo una cosa normal y se está intentando evadir cualquier tipo de derecho que al final tiene el periodista para informar y que tiene sus herramientas y están siendo violadas en todos sus derechos? Es una pena bueno. porque además Televisión Española es el único medio en España, bueno, con Radio Nacional de España y yo creo que prensa es... Sí, por es la todo misma... Yo creo que pero quitar- se es engloba la en misma lo que es compañía, Radio sí. Televisión Sí, Española. es la misma corporación. Quitar los anuncios fue un error. Sí, porque- pero... Bueno, pero eso es po- un tema aparte en función a la censura de la que Bueno, estamos pero hablando. lo que me refiero es que de financiarte a base de anuncios, ahora te tienes que financiar de alguna manera, yo no sé quién será, pero a lo mejor... El Estado. El Estado, pero... Pues si el Estado tiene el control, o bueno, el Estado y a saber quién lo financia, porque yo en España ya pues me puedo esperar cualquier cosa, pues al final Pero- se va los intereses de los que están... Sí, bueno, no te extrañes, sí. O sea, yo creo que publicidad al final siguen teniendo ingresos porque, aunque no hay anuncios directamente, hay patrocinios y todos los Sí. espacios están patrocinados por y al final son los anuncios encubiertos, ¿no? Pero, o sea, a mí lo que me da mucha pena es que, o sea, es el único medio de comunicación que no tiene independencia económica directa. O sea, porque en la Constitución y en todas las leyes de comunicación de España, Televisión Española, su principal función, o sea, su razón de existir es el servicio público. Y es el único medio que no tendría que depender directamente del dinero. O sea, así como yo entiendo que Antena 3, que Telecinco, que el resto de televisiones al final son empresas privadas y lo que quieren es tener más audiencia para tener más publicidad y tener más ingresos. Y su programación, pues al final depende de esto. Televisión Española no debería ser así, no debería competir por la audiencia, no debería... o sea, quiero decir que ya incluso según la ley se puede permitir ser una televisión deficitaria, que de hecho Sí. lo es. Porque como su principal bandera debería ser el servicio público a todos a toda la población, no al sector que le interesa al gobierno. El caso es que, a ver, el director de Televisión Española está puesto ahí por la mayoría del Congreso Por el Congreso, sí.
que obviamente pues está el PP, o sea... Está todo conectado al final. Entonces, si esta persona... se dice muy fácil, si es una televisión del gobierno y obviamente va a tirar al gobierno, que no debería, pero bueno. Pero al fin y al cabo, este director, que está puesto por mayoría en el Congreso de los Diputados, es el que está... el que dirige, ¿no?, toda la corporación. Sí, claro. Y ahora la última noticia es que hay un enfrentamiento, está luego el Consejo de Informativos que vela por la libertad de información de la cadena y está compuesta por trabajadores periodistas de la cadena. El caso es que este señor, el director de la corporación, ha hablado, creo que fue en Onda Cero, no recuerdo, no, mentira, perdón, fue en el Senado, y dijo que estaban llevando, los periodistas del Consejo de Informativos, los que velan por la libertad de información, estaban llevando a cabo bueno, dicho de así forma, una prácticas estalinistas. Entonces, hay un enfrentamiento claro De hecho, entre la misma corporación. Una doble redacción. Sí, están ¿no? los periodistas y la corporación enfrentados. Entonces, bueno, yo creo que debe de haber unidad ante todo y que ¿para qué pones un consejo para velar por la libertad de información si luego no le dejas estás poniendo a un presidente que está diciendo a este funcionar? consejo qué tiene que hacer? De hecho, sería interesante, lo podríamos hacer otro día, comparar cómo funcionan... Porque los únicos medios comparables que tiene Televisión Española en España son las cadenas públicas autonómicas. Que bueno, que no sé yo qué es peor. Bueno, yo no sé claro, cómo está, ver, por ejemplo, cómo está Telemadrid, yo sé pero que Canal Telemadrid Sur ha estado muy mal muchos años y además muy mal en todos los sentidos. O sea, era tan cantoso quien llevaba a Telemadrid que no tenía audiencia. O sea, no... Tú haces una encuesta en las calles de Madrid y absolutamente nadie ve Telemadrid. Es verdad que en este último año han hecho una reforma integral, han cambiado todos los puestos, todo. No sé quién se ha encargado de ello, la verdad. Habría que investigar, porque yo justo me ha pillado viniendo aquí, entonces no sé cómo. Han hecho un cambio de imagen, han traído periodistas de cadenas privadas y habría que ver si ha servido para algo. Pero yo creo que en otras comunidades autónomas sí que es más servicio público de verdad. Habría que ver, porque bueno, tenemos también TV3, ese es otro ejemplo de ideología pura y dura. Pero bueno, sería interesante investigarlo, a ver cómo van las... No sé, no le preguntamos en el programa pasado a Javier cómo está allí en el País Vasco. la televisión. Pero por ejemplo, de Canal Sur. Canal Sur, la televisión de Susana Díaz. Sí, ¿no? Su televisión, su cast, sí. Sí, Canal Sur, el tema de los ERE, bueno, yo no la veo, yo tampoco te voy a opinar más de la cuenta porque me pone enferma cuando la veo, pero no como se trata el tema de los ERE que es tan importante, un tema tan importante y que, bueno, si acaso, pues prácticamente lo que está pasando, las denuncias que están habiendo en Televisión Española con el caso Gürtel y con toda... que sale la información como o sale en un minutaje muy inferior al que debería o al final del telediario o qué versión sale, pues yo creo incluso más descarado que Televisión Española. Pues bueno. Una de las patas de este periodismo, de este sistema que estamos hablando ahora es el periodismo ciudadano. ¿Os parece que escuchamos una canción y hablamos de este tema? ¿Qué canción vamos a escuchar? Mira, hablando ahora de Canal Sur, te voy a poner una canción a ver si te gusta. De Andalucía, que fue la semana pasada el Día de Andalucía. Sí, el 28. Del Canca. El Canca ese. La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se salta las leyes
la de la gente corriente que tiene sangre de reyes, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero, la que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de periodismo ciudadano, que yo creo que ahora es una de las patas del periodismo actual. Sí, una de las es trending topic, Sí, por así decirlo. sí. Sí, bueno, el periodismo ciudadano, para aquellos que no sepan lo que es un concepto que se refiere a las personas que no son periodistas profesionales y que interactúan con el periodismo de alguna manera, creando contenido o de cualquier forma. Por eso, bueno, voy a hablar un poco sobre este concepto de periodismo ciudadano y la democracia. A ver, que lo tengo aquí apuntado, un segundo. Es un término que aparece a finales de los años 90 con el desarrollo de la tecnología y bueno, y quizá yo creo el primer ¿cómo puedo decir? Instance. Es que lo tengo en inglés y me está costando traducirlo. El primer ejemplo de periodismo ciudadano en vídeo fue el asesinato, por ejemplo, de Kennedy en el 63. Fíjate. Sí. Ese es el primer ejemplo que podemos encontrar. Y luego, bueno, durante el siglo XXI, ¿no? O sea, anteriormente la libertad de expresión pues ha sido reconocida como uno de los derechos humanos más significantes, pero anteriormente del desarrollo de la tecnología pues solo un pequeño porcentaje de la población pues tenía capacidad acceso, de expresar sus... Sí, yo creo que el periodismo ciudadano juega un punto muy a favor de la libertad de expresión. O sea, es algo que bueno, que luego está la censura, como hemos hablado antes, pero yo creo que la censura se escapa a muchas cosas también, ¿no? Como no se puede censurar tantas cosas que se publican. Y la tecnología, por supuesto, no el móvil, que nos da pues Claro. poder captar una imagen o un vídeo que un periodista no puede, o sea, no le da tiempo a llegar De hecho, al incluso lugar de los hechos. Los medios ahora Claro. se benefician mucho. No hay telediario en el que nos salgan imágenes cedidas por un vecino de la zona. Pero claro, es un punto a favor del Sí, periodismo en general, tiene- ¿no? Porque luego sí te está dando la capacidad de poder publicar algo en el momento, una foto, un vídeo, pero luego le está quitando, digamos, no sé si llamarlo, si desprestigia el periodismo, sería un poco Sí, es que hemos hecho un trabajo hace poco de esto y yo la conclusión a la que llegaba es que el periodismo ciudadano, bueno, aparte que es un concepto muy amplio, pero tal como lo estamos diciendo ahora, el periodismo ciudadano yo creo que es indispensable, o sea, y es, aparte de que es un hecho que no se puede frenar, Sí. es indispensable su existencia, pero que no puede quitar, o sea, no puede Sustituir. exacto, No. Claro.
la profesionalidad. profesión. O sea, le falta la profesionalidad de... Sí, Claro, claro. Sí. Una de las ventajas que tiene, bueno, la principal ventaja es que cubre los huecos que Claro. dejan... O sea, por ejemplo, como fuente es muy claro. válida, pero Claro. luego hace falta un periodista que utilice esa fuente Y que sepa- contraste. Luego también Y la contrasta los hechos. necesitas mirar que es una información Fiel, o sea- Y luego yo creo que fiable, todo claro, va porque interconectado. Aquí también entra a jugar las fake news. Efectivamente, supuesto. claro. Tiene un papel muy importante porque lo que es el periodismo ciudadano puede llevar a esto, ¿no? A la noticia. Sí. Sí, falsa. de hecho, Tiene- yo creo que es el principal canal de... Corres el riesgo que ahora lo que hemos estado hablando antes sobre la información, sobre creación de contenido que tiene que ser rápido, pues al ser tan rápido muchas veces no se se chequea, contrasta. No se contrasta, contrasta. claro. Hice yo un curso de fact-checking en internet que es muy interesante para contrastar esto, las fake news. Y hay muchas, cada vez más, organizaciones que se dedican a contrastar datos y las informaciones que se publican. Pero claro, es lo que hablaban, estas empresas se dedican a determinadas informaciones que son más que para ellos son más interesantes, Claro. o que tienen una relevancia especial en ese momento, pero no se puede contrastar todo lo que se publica. No existe tiempo físico para hacerlo, ni gente que pueda dedicarse a eso. Pero es interesante porque se desmienten muchísimas cosas. De hecho, en España ahora hay no sé si es una empresa, una organización, una asociación o cómo se denomina, pero que se llama Maldito Bulo, no sé si lo Sí, conocéis. está en Twitter. Está en Twitter. Sí, Mardita Hemeroteca es otro. Sí, que Sí. estos ahora, por ejemplo, con todo el tema de Cataluña y tal, a diario publican un montón Yo de... lo sigo en Twitter y me parece interesante. Si Sí, los tengo, a que ver si tienen, te puedo tienen una decir. plantilla de, no sé si bueno, es pequeñita, que tienen como 4 periodistas que se dedican a eso, a leer constantemente noticias y desmentir, o sea, probar si son verídicas o no. Sí. Se llama, mira, a ver, tengo... Maldito Dato es otra. Se llama Periodismo para que no te la cuelen. Sí. Interesante. Lo que pasa que, bueno, Sí, bueno, hablando Es de difícil de llevarlo a hablando cabo. de las redes sociales, es el canal más popular, evidentemente, porque Facebook y Twitter o Instagram son plataformas gratuitas. Según un estudio realizado en Reino Unido, entre un 58 y un 83% de la gente ha estado envuelta en algún tipo de producción, pero bueno, solo el 10% se mantiene activo, pero bueno, yo creo que más de la mitad de la población que haya estado en producción de producción periodismo ciudadano. Efectivamente, producción de periodismo ciudadano es una cifra bastante alta. Luego, eso, lo hemos dicho antes, Twitter también, uno de los inconvenientes es que la gente puede tuitear, puede escribir de una forma anónima, y eso pues puede acarrear problemas de fiabilidad. La ventaja que tiene Twitter es que es capaz de esparcir, A mí me parece la mejor, la una de las información, mejores herramientas de periodismo ciudadano. Me parece claro. me parece muy interesante Twitter. Es una plataforma que dentro de las plataformas, ¿no? Porque en Facebook yo creo que todo el mundo opina por opinar. Claro, es Bueno, que también en Twitter Facebook no, tienes pero- fotos, vídeos, No sé, post. pero yo a la hora de la información y de encontrar una información más verídica, escogería Twitter casi más, ¿no? Y Sí, de además las redes sociales, sí, sin duda. yo la veo la más fiable y en cuanto a información. Sí, Hay de todo, yo, de obviamente, hecho, mi donde fuente más de información fake es Twitter. Yo me voy sí. a Twitter y a partir de ahí, este artículo de no sé quién, Sí. y ya te va llevando a cosas hay que un- tú, sí. interesantes. Hay un ejemplo de Twitter que lo tengo aquí. No sé si estabas tú en 2011 cuando ocurrieron los disturbios. No sé qué pasó exactamente en Londres, pero se esparcieron los disturbios por todo el país. Yo recuerdo que estaba en Polonia cuando pasó esto y volábamos de vuelta y estaba todo el centro de Liverpool cerrado por los disturbios. Pues durante estos disturbios en toda Inglaterra, la prensa tradicional fue incapaz de cubrir lo que estaba pasando, mientras que Twitter y mediante periodistas, mientras citizen journalists, fueron capaces de cubrir la información mejor que la media que la los- prensa Sí, lo que tradicional en hablábamos este antes, evento. pasa algo así, mientras que llega, no puedes esperar a que Fíjate. llegue un periodista con su cámara. Sacas el Exactamente. móvil, grabas y las imágenes... Claro. Durante este evento, durante los disturbios, más de 2,6 millones de tweets se mandaron. Fueron mandados en Twitter. Así que
Twitter Sí, sí. y es bueno. Yo no tengo canal, Twitter, un la canal verdad. de difusión, porque luego con los hashtags y que todo Sí. se difunde la información rápidamente. Y bueno, que puede tener su parte positiva, su parte negativa también, se puede dar muchas falsas noticias, pero bueno, es como todo, ¿no? Luego, ¿qué te dice que lo que estás leyendo en cualquier periódico es completamente verídico o es lo que te quieren contar al fin y al cabo? Luego tenemos también fuera de Twitter el término blogger, Bueno, Que- es muy interesante ese también. que es una especie de Twitter pero con más caracteres, ¿no? Sí. Lo bueno que tienen los bloggers es que satisface las necesidades de los ciudadanos pues con información más corta y directa. Por ejemplo, cuando lees, si estás interesado en ciencia, pues tienes la opción de leerte Sí, es como mucho más temático, informes ¿no? académicos Concreto. y si quieres si no eres tan experto, pues quizá leerte un artículo de otra cosa escrito por un blogger pues te da una... Yo creo que un- es más sincero también los blogs, porque al final, o sea, el autor está como más desnudo. En Twitter yo creo que pasas más desapercibido. También En porque Twitter como pasas más desapercibido. Sí. Sí, bueno. Hombre, depende de la popularidad. Yo paso desapercibido en todas las redes sociales. O sea que ¿Cuál es tu red social favorita? a mí me gusta mucho Instagram. Porque Instagram. no hay que escribir, solo son fotos. Sí, bueno, y si te gusta la fotografía también. Me gusta, pero no soy bueno. O sea, luego también esa es otra. Yo la que más utilizo es Instagram. No tengo Twitter porque no tengo nada interesante que contar. O sea, Pero no tienes que contar nada. te Yo puedes las mantener- utilizo Sí, más sí. para consumir que para no, generar. pero por ejemplo en Twitter, no sé, yo contenido para escribir, estoy en el gimnasio, pues a la gente no le importa si estoy en el No, gimnasio. pero ¿por no, qué? que sí, O sea, entiendo lo que... Yo apenas escribo, ¿eh? No escribo nada. Simplemente. No, yo pues, Twitter leo. lo uso como herramienta para Sí. leer. O sea, yo Leo. comparto Sí. artículos y tal. Sí, yo por ejemplo, para ese sentido, para la información utilizo Facebook. No, Pues Facebook es muy limitado. pues entonces tendré que empezar a usar Tienes que Twitter. empezar a usar Instagram, sí. Luego Instagram. Bueno, Instagram yo creo que para informarme no... Instagram no, perdón, Twitter. Ah, Twitter. Instagram no, para informarte. Ah, claro. Decía, qué raro. Pues a ver, seguimos hablando un poco de los periodistas ciudadanos, de los que nos van a quitar el trabajo trabajo. cuando terminemos el máster. Bueno, se gana dinero con el periodismo ciudadano. Hay Se gente puede que gana ganar. dinero con si el tú al cuéntanos final, cosas. un blogger, al fin y al cabo, si tienes Bueno, visitas, Si tienes visita además y que- luego... además, depende de la popularidad, ¿no? Sí. De la difusión que tengas. Bueno, de hecho ahora el modelo yo creo más factible para ser periodista no es periodismo, o sea, ya hablando de profesional, no es periodismo ciudadano, pero es ser autónoma. Sí, Ser una autónoma, mezcla ser entre freelance Efectivamente. y periodismo que ciudadano. no deja de ser lo mismo profesionalizado, ¿no? Sí, yo creo que al fin y al cabo el periodista ciudadano es un intento de freelance, Sí, ¿no? es el primer paso, Sí, ¿no? el primer paso. Luego tú te compras, bueno, un buen equipo, ¿no? Para Claro. poder tener buena Claro, yo- eficiencia y al fin y al cabo es eso. Yo cuando he dicho al principio del programa que si me dedico al periodismo va a tener que ser por mi cuenta, es esto. Yo creo que Es esto, va a ser sí. crear mi contenido y si tengo suerte, bien. Sí. Y si no, pues hacerlo como hobby. Sí, yo Sí. creo que o sea, la mayoría de nosotros que estamos así empezando y tal, el futuro que tenemos es ese, más Sí. realista. Es verdad que empezar es difícil hasta que te haces Sí, un pero nombre y también te da compran, mucha flexibilidad. Hay que mirar el lado bueno también. pero desde luego libertad tienes absoluta. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, los activistas, ¿no? Es una forma de periodismo ciudadano, ¿no? Que intentan pues que la gente participe de manera directa. Y algunos ejemplos de los beneficios que tiene el periodismo ciudadano en democracia, pues les encontramos, por ejemplo, donde aquí lo tengo. Bueno, hablo de España también, luego voy a hablar de la Yo quería ley decir una Mordaza. cosa muy importante, creo yo que se puede sacar de todo esto, y es que se le da, con el periodismo ciudadano se le está dando difusión a grupos que no tienen ninguna voz, o que un periódico como puede ser El País o una televisión privada o pública no le está dando voz o no le da la importancia que merecen, y entonces mediante el periodismo ciudadano esta gente puede tener una
puede llegar a una audiencia que va a estar interesada o no puede estar interesada, pero por lo menos se le puede escuchar y tiene voz, cosas que muchas veces no pasa. Si no es interesante en ese momento o ese día han encontrado otros temas más interesantes que el tuyo, pasas totalmente desapercibido y hay muchas manifestaciones que no salen en ningún sitio, que no se publican, no se sabe de ellas. Entonces me parece interesante que me... Bueno, de Sí, hecho, luego Madrid hay es la una- ciudad con más manifestaciones de España y no sé, vi la cifra, no sé si hay 40 manifestaciones diarias o... Fíjate. Sí, Pues bueno, yo no también tenía ni sería idea, por ejemplo. siempre lo mismo, ¿no? Hablemos de las manifestaciones de hoy. Llega un punto que no Sería- puedes cubrir todo. Sí. Claro. Hay una investigación que, por ejemplo, en América del Norte que dice que la prensa tradicional pues no tiene fiabilidad. Creen que no tienen fiabilidad y esto está afectando a la prensa tradicional y está pues incrementando la popularidad de los periodistas ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos. Fíjate, que tengan más credibilidad. Sí, fíjate, pues fíjate, así estamos. Sí, sobre todo también creo que es una forma de ponerle las pilas al que no se acomoden, ¿no? Que el periodismo tradicional. De decir, mira, están emergiendo nuevas ideas, gente que se está moviendo. Mucha de esta gente son gente que viene cansada ya del periodismo tradicional y que intenta reinventarse. Pero bueno, es una forma que creo yo que hay que reinventarse y no hay que estancarse y sobre todo no estar... Pues esta gente al final pues va a buscar por la economía de la empresa que posee este medio audiovisual. Entonces creo que es una forma de Sí, bueno, yo de creo que por lo estamos menos en un de momento muy cambio. interesante de cambio. Hemos visto ya mucho cambio estos años y yo creo que vendrá en los próximos años. O sea, que nosotros estamos en una etapa muy interesante. y Estamos triste muy a la vez, duro. en pleno interesante y cambio. dura, Estamos un muy poco en dura. el limbo, no sabemos Pero qué va a yo ser de creo que nosotros. en 5 años el sistema de medios será totalmente diferente. O sea, no tanto Sí. de medios, sino de informarse. Va a ser muy diferente. O sea, está cambiando Sí. todo muchísimo y Sí. a mucha velocidad. Sí, bueno, uno de los ejemplos que tiene el periodismo ciudadano para democratizar los países los encontramos a través de la tecnología, como he dicho antes, los encontramos en la guerra civil de Sudán, por ejemplo, que si no es por esta gente, pues no sabríamos, no tendríamos nada. imágenes de lo que está pasando. Yo entiendo también que no van a estar la guerra civil de Sudán no va a estar en los titulares portada. pero está bien tener Pero en una alternativas, 10ª claro, página está bien. efectivamente. Luego también las consecuencias del el gobierno iraní, ¿no? El gobierno represivo iraní, también, curiosamente en el mundo árabe el periodismo ciudadano tiene un impacto importante, sobre todo porque hay temas tabús que los bloggers han sacado a relucir y ya la gente habla Qué interesante. sin tapujos. Y en China la corrupción pues está perseguida principalmente por periodistas ciudadanos. O sea, lo hacen a través de Weibo, que es una especie de blogging site de China. Es que a mí me parece interesante cómo el periodismo ciudadano emerge en países que tienen una restricción tan... Y me acabo de acordar de una chica que se llama... No me acuerdo cómo se llama en Twitter, te lo digo ahora, se me ha olvidado el nombre, y un chico se llama Yusnavi García, creo que es, y la chica, no me acuerdo, son ambos de Cuba. Entonces han burlado el régimen de una manera brutal, no tenían acceso a internet, no tenía nada, y ella con su móvil, que era un móvil bastante mediocre, no era un iPhone, era un móvil muy... Se iba, se conectaba a internet como podía, y a través de eso se creó una cuenta en Twitter e informaba ella empezó cuando todavía Fidel Castro vivía y el régimen comunista estaba aún todavía más cerrado. Mira, Cuba no lo hemos mirado en el ranking. Mira, así como estaba Estaba Cuba. abajo, estaba en el abajo. estaba de los últimos, sí. Y la chica, de hecho, hablábamos del trabajo, ¿no? que yo hice el año pasado sobre el periodismo ciudadano y la chica esta la mencionaban en varios libros. Es muy interesante, te digo el nombre si puedo, porque no me acuerdo. Joanny Sánchez se llama. Y bueno, filóloga y periodista y trabaja desde La Habana. Cuba está en el 173. Tiene un diario digital que
que se llama 14 y medio. Y es un diario hecho en Cuba. Pues habrá que seguirlo. Sí. Lo ponemos luego en Facebook. Sí. Luego, en conflictos bélicos tiene un... Es fundamental. Sí, porque antes de que apareciesen las nuevas tecnologías, los smartphones, las redes sociales, teníamos imágenes, pero desde el punto de vista del ejército, por así decirlo, de las operaciones del ejército, y lo que hace el periodismo ciudadano es darnos también unas imágenes y una percepción sobre los civiles, Sí. los civiles en conflictos bélicos. Además, yo siempre he pensado que el periodismo, porque a mí en la facultad siempre te dicen, bueno, siempre están los profesores que te dicen, periodismo es contar historias, y están los que te dicen, no, periodismo no es contar historias, es contar la situación que pasa global, ¿no? Y yo siempre he pensado, por la forma que yo tengo de leer o sea, que yo como consumidora de información, a mí es lo que más me atrae. Obviamente necesitas la información global, pues yo que sé, por ejemplo, hablando de la crisis de refugiados, para hacerte una idea necesitas saber los números, necesitas saber las dimensiones, necesitas entender el conflicto, ¿no? Pero yo creo que es fundamental entender también la historia concreta, ¿no? O sea, poner rostro a... Que tú no te haces idea de qué está pasando hasta que no entiendes, Claro. no ves el rostro de una familia, de una madre llorando, de un niño perdido, ¿no? Sí, ponerte en situación, digamos. Además, Exacto. son imágenes auténticas que... Sí, que es lo más real y con lo que más te puedes identificar, ¿no? Lo más puedes tener empatía. Y hace unas semanas, en el programa que hacía yo antes, leímos un artículo del New York Times que esas son las cosas que a mí me encantaría hacer. Era un reportaje sobre la guerra de Siria y el reportaje era todo contar la historia de una noche, cómo pasa una noche una familia en Siria, una familia así bastante acomodada, o sea, un profesor de universidad con su mujer, sus hijos, el mayor está estudiando en Estados Unidos, o sea, una familia así bastante bien, ¿no? Y justo cae una bomba de la aviación americana, o sea, que van a por un objetivo del Estado Islámico y cae cerca de su casa y muere la mitad de la familia, ¿no? Y, o sea, era un poco para hablar de cómo está afectando a los civiles como todo el ataque al Estado Islámico, ¿no? Y Sí, además son cosas que ni siquiera se te pasan Claro, por la son cabeza, cosas que dices, ¿no? "Jo, yo Porque esto-" pasas por alto, ¿no? claro, dices, yo esto no sabía ni que existía. O sea, que al final hablas de una guerra, te metes en los buenos, o sea, los dos bandos, o los tres, o los que haya. Sí. Intentas como entender un poco todo el conflicto, pero al final dices, joe, ¿y cuánta gente hay ahí, no? Esta Metida, gente, ¿por qué tiene que estar aquí? que no sabes ni lo que piensan Efectivamente, sí. y están muriendo, ¿no? Y joder, dices, qué necesario es ese periodismo también, ¿no? Para Claro, hacerte una es idea. clave. Sí. Sí, es clave y arriesgado también como el periodismo de investigación, ¿no? Ir a A una una guerra. sí. guerra, estar en una guerra y además tener... bueno, si eres periodista y vas, hay que tener valor, pero estando allí, el grabarlo y tal, también hay que ponerse enfrente Hombre, tiene que ser muy claro. duro, o no cualquiera puede No, hacer claro, eso. claro. obviamente. Aparte de que ser muy valiente, ¿no? Para irse allí, pero luego no hay que tener... no sé. Hay que tener, como se dice, sangre fría. Bueno, sangre fría o sí. Hablando de periodismo ciudadano, ahora vamos a pasar un poco a España. Vamos a hablar otra vez de la ley Mordaza, porque antes he dicho que había diferentes organizaciones que denuncian esta ley, ¿no? La ley de seguridad ciudadana. Antes era Reporteros Sin Fronteras y ahora es Amnistía Internacional, en la que te dice, pues eso, que es una locura hacer esto. O sea, que es totalmente antidemocrático y bueno, y eso. Luego ya también en Rusia, hemos hablado antes de Rusia, que el gobierno ve a Rusia, o sea, el gobierno ruso ve a los periodistas, al periodismo ciudadano como una amenaza, evidentemente, y bueno, pero de cualquier forma la gente, los rusos creen que es bueno para ellos y que cubre el hueco que la prensa tradicional, la prensa del Estado deja. Así que eso es todo lo que tengo sobre el periodismo ciudadano. Pues estamos ya en los últimos 25 minutos de programa. Si os parece, escuchamos una canción y vamos a ver cómo aprendemos inglés en Liverpool. Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que
separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar. En un infierno terrenal. No, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te roba el corazón, no te levantes del sillón. No, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te roba el corazón, apaga la televisión. Una pistola en mi cabeza me está obligando a asesinar a mi papá. Soy una máquina de guerra. Mi dedo aprieta ese gatillo sin mirar. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar. En un infierno terrenal. No, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te roba el corazón, no te levantes del sillón. No, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te roba el corazón, apaga la televisión. Me han obligado a disparar. Me han enseñado cómo asesinar. Me han obligado a mutilar. En un infierno terrenal. No, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te roba el corazón, no te levantes del sillón. No, tu indiferencia no tiene perdón. Quien te roba el corazón, apaga la televisión. Estamos ya aquí de vuelta, nos quedan 20 minutos por delante y ya que estamos hablando de este tema tan interesante no queríamos dejar pasar a otra sección rápidamente sin hacer un poco una conclusión de todo lo que hemos hablado. ¿Qué decís? ¿Empiezas tú, Coral? ¿Quieres empezar? Vale, bueno, yo creo con lo que hemos hablado antes de respecto al periodismo ciudadano, que todo lo que le haga un favor al periodismo y a la libertad de expresión es bueno, que obviamente estamos en una etapa de cambio, de mucho cambio, y que desgraciadamente también está el problema de las grandes empresas, ¿no? De cómo el periodismo hecho para las televisiones privadas o públicas está decayendo además fuertemente, con precariedad laboral, precariedad en todos los sentidos, porque tampoco hay buena programación, y la buena programación que hay lo están haciendo gente, como has dicho tú, las revistas que has mencionado antes, de las 5W. Entonces, pues bueno, yo espero y tengo esperanza en que la gente que cada vez está más informada, que está pidiendo cada vez más información, que el cambio sea para bien y que para nosotros como periodistas podamos
desarrollar nuestro trabajo y que sobre todo que no haya tanta precariedad y que no se permita esta situación que se están viviendo, ¿no? De sueldos que no te dan para nada y haciendo un periodismo que tampoco es digno de hacer y que ni tanto el periodista está contento haciéndolo ni el ciudadano que lo consuma al fin y al cabo. Es lo que quiere y lo Al que final, necesita. sí, al fin es todo dinero y no. Y bueno, yo creo que el cambio va a ser para bien. Que obviamente nada es todo bueno y nunca se va a tener todo, pero bueno, tengo esperanza en eso. Y que sea pronto. Yo respecto a la primera parte del programa, cuando hemos estado más centrados en la libertad de expresión en España, en términos generales creo que hay libertad, pero que la libertad de expresión en estos casos que hemos mencionado también hay mucha estrategia de comunicación política. Es decir, utilizamos estos casos en las televisiones, radios, etcétera, para cubrir las vergüenzas del Estado y lo que está pasando y para un poco, yo creo que seguir separando las dos Españas que existen, es mi opinión. Como he dicho, en términos generales creo que hay libertad de expresión, aunque bueno, podría ser mejor. Respecto al ranking en que hemos hablado, de la libertad de información, me ha sorprendido mucho el puesto de Francia, sobre todo, que esté por debajo de España, también de Reino Unido. No me sorprende el puesto que tiene Estados Unidos. Italia también está ahí, pero bueno, Italia Sí. no me sorprende tanto Es más como Italia, Francia. ¿no? Italia se ve El venir. el puesto que más me ha sorprendido sin duda ha sido, yo creo, que el de Francia. Costa Rica me ha sorprendido que esté en el número 6, no me lo esperaba, y que los países nórdicos estén en el top del ranking, pues es obvio. En términos internacionales, sobre el periodismo ciudadano, creo que es bueno, sobre todo en regiones con más represión, porque aunque tengas censura, los gobiernos no tienen tiempo para cortar todo el contenido, como hemos dicho antes, y creo que es bueno y que hace a los países más democráticos, sobre todo en regiones que son menos democráticas. Así que eso es lo que he sacado de conclusión hoy. Yo creo que es muy interesante siempre hablar de estas cosas, sobre todo nosotros que queremos dedicarnos a ello de alguna manera. A mí me pasa siempre porque esta conversación de estos temas sale cada cierto tiempo, y a mí siempre me surge la idea en la cabeza de que, qué responsabilidad tenemos nosotros, ¿no? Porque es verdad que por un lado a mí me asusta mucho, ¿no? Dices, qué situación qué pequeños somos, ¿no? Para poder decir algo en un mundo como este, algo que podamos aportar algo de valor. La repercusión que tiene lo que Claro, dices. Claro, que dices, no sé, yo no sé si algún día podré aportar algo, ¿no? Con mi trabajito, con lo que sea. Y por otro lado, también, me parece un privilegio. Yo muchas veces pienso en otras épocas de la historia que digo, cómo me habría gustado vivir en esos años, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en la España de los años 80 y digo, qué etapa más apasionante, ¿no? Sí. Y ¿qué dices? Para hacer periodismo o para vivir, dices, hay momentos que mola porque, o sea, como ser protagonista de esos, ¿no? Y sin embargo yo creo que ahora nosotros vivimos en un momento así de crisis en muchos sentidos y yo creo que se nos pide también ser protagonistas, ¿no? Pues por generación, o sea, por edad y tal. Estábamos hablando ahora de que es un mundo, en concreto el del periodismo, que está en cambio absoluto, que nadie sabe hacia dónde va y que además está en una crisis profunda que habrá que ver cómo salir. Y yo creo que es nuestra generación la que tiene que abanderar ese cambio. No sé cómo, pero... Sí, yo creo que es la que más lo va a sufrir y Sí. hay que saber cómo encontrar el lado positivo, ¿no? Y pelear y intentar llegar a un término en el que por lo menos, no sé si ganaremos o no, pero no nos demos por vencidos, creo yo, ¿no? Intentar, pues, buscar otras alternativas. Sí, luchar, a ver, no hay otro... nadie A lo mejor nos encierran después de este programa. ¿Quién sabe? Bueno, Si llega a oídos de Rajoy, a lo mejor vamos a la cárcel. O del rey. Bueno, o por a lo aquí mejor hemos visto que Reino Unido podemos estaba hacer peor, el programa desde la cárcel. A lo mejor, mira, hacemos un podcast desde la cárcel, no estaría mal. Es una buena idea para la reinserción.
Sí, vamos a hablar del inglés ahora. Sí, bueno, estaba echando un ojo al librito que nos dieron nuestros amigos de Solfed. Está online, Da está para disponible. mucho ese libro, Sí, ¿eh? sí, o sea, vamos a tocar una pequeña parte hoy que es sobre las mejores formas para aprender inglés o diferentes cursos que hay. Pues lo que iba a decir es que el libro la versión completa está en liverpoolsolfed.org/migrant. Pues eso. ¿Cómo aprendiste inglés tú, Luis? Yo aprendí inglés a base de palos. ¿Vosotros aprendisteis inglés aquí? O sea, quiero decir, Sí. ¿llegasteis con base Sí, claro. más bien poca? Después de estar estudiando inglés desde que tienes 8 años, terminas el Bueno, bachillerato. 3, yo con 3. O 3, sí. Terminas el bachillerato, llegas a Liverpool y dices, ¿qué he aprendido? Yo que creía que sabía inglés y que yo, sí, traes una base de España, obviamente, ¿no? Yo por lo menos la traes, pero bueno, yo algo que modificaría desde ya el sistema, bueno, y que no hace falta Sí. que lo digan, ¿no? El sistema educativo en Educativo. España es penoso que tú salgas de allí después de 15 años y no sepas nada de inglés. Sí, yo O en muy mi caso poco. no sabía hablar absolutamente nada. O sea, yo sabía hablar 4 palabras, pero 4 palabras es table, chair, hello y how are you. Y no sabía absolutamente nada más. Y peor pronunciado, ¿no? Y efectivamente, y a lo mejor no me entendía la mitad de las cosas que decía. Pero yo aprendí bueno, empecé también trabajando en un restaurante español, rodeado de españoles, viendo con españoles, que la gente dice, no, yo quiero vivir con ingleses, quiero trabajar con ingleses para aprender inglés. En mi caso, estar rodeado de españoles fue positivo, porque a lo mejor el primer año, los 2 primeros años aprendí menos de lo que debería, pero me ayudó a adaptarme mucho al país, Claro, yo creo porque que la vida social es importante, era Es muy importante. cuando Hay que estás encontrar solo, un claro. punto intermedio, ¿no? Efectivamente. No decir, hacer esto no con españoles, pero luego también poder decir, ahora me voy a relacionar con ingleses, voy a ir a tal curso de no sé qué que me interesa o lo que sea, y voy a hacer vida con ingleses también, ¿no? Llegar a un punto intermedio. Obviamente Sí. se necesita del español porque Sí, pero el hecho de saber, te tengo una ayuda, persona ¿no? que si tengo un problema claro, se lo puedo y que contar al en fin mi y al lengua, cabo ¿sabes? Y vienes solo, bueno, Luis, ¿tú te viniste con cuántos años? Muy yo pequeño. llegué 4 días antes de cumplir 19 años. Claro, O sea, yo llegué el 9 de septiembre de 2010 y el 13 cumplía 19 años. Y no me vine antes porque no pude, vamos. En mi caso también, claro, influye la edad y yo necesitaba sentirme arropado. O sea, pero bueno, como lo que hablaba Coral de tener un balance en todo lo que hice, yo me apunté al college. Primero porque era un curso, me apunté al Wirral Metropolitan College. Creo que pagué 800 libras durante 9 meses y íbamos 4 días durante un par de horitas o 3 horitas al día. Y ahí aprendí lo básico, o sea, pagué 800 libras, pero sigue siendo más barato que las academias. Y aprendí, poquito, pero aprendí. Luego ya el segundo año, hice el curso que se llama ESOL, que es English for Speakers of Other Languages. Y bueno, aprendí y tal, y como quise aprender más, lo que hice, en vez de seguir en el nivel 2 de ESOL, lo que hice fue, me metí a hacer un grado medio de administración. Y ahí es donde realmente pegué es cuando haces clic y sí, dices, ahí es "Ostras, cuando ¿qué yo hablo?". me levantaba y, para que te hagas una idea, para cambiar el chip, porque yo seguía trabajando con español y viendo con españoles, para cambiar el chip yo me aprendí 3 canciones en inglés, 3 canciones que me gustaban, y en el tren me las ponía, las cantaba en mi cabeza y así cambiaba un poco el chip. Y al final, al principio tenía ansiedad, al principio iba a clase diciendo, no me entero de nada y me preguntan aquí cosas y yo no sé. Y me pasó en la universidad también, cuando empecé el primer año de universidad. Pero bueno, ya dependiendo del nivel que tengas, pues si no tienes un nivel muy básico, lo único malo de los colleges es que tienes que echar la matrícula en septiembre, o sea, antes de septiembre para que te asegure una plaza. Luego, si no tienes, por ejemplo ahora quieres aprender ya o vienes por una temporada, tienes las academias. Aquí el libro de nuestros amigos de Solfed, pues nos dice que tenemos de Liverpool School of English y Lila, que a veces ofrecen clases de inglés gratuitas. gratis. Sí, pero lo de Lila creo que tienes que ir a coger el número como a las 8 de la mañana, luego ir, pero sí. Sí, bueno, pero son pero que clases se gratis informen que... porque sí. Y luego yo creo que aparte no solo es importante
conoces a gente inglesa, sí, pero luego conoces a gente de muchas nacionalidades, porque Liverpool está lleno de gente de todos los sitios. Sí. Y entonces son gente con las que tienes que hablar en inglés, obviamente, Sí. y comunicarte en inglés. Entonces es otra forma de aprender el idioma. Tienes para comunicarte con estas otras personas y bueno. Y lo más importante es perder el miedo a equivocarte. O sea, Sí. yo me he inventado un montón de palabras y creo que me las sigo inventando. Pero Sí. bueno, yo las suelto y si cuela, cuela. De O hecho, sea, yo es la recuerdo realidad. perfectamente el día, porque, o sea, yo es verdad que sí que vine a Inglaterra sabiendo bastante inglés. O sea, en mi colegio, en el último que fui, en los últimos años, había un nivel de inglés bastante alto, la verdad. Y eso siempre lo agradeceré. Pero yo recuerdo, yo estuve 4 meses viviendo en Londres y me acuerdo, o sea, lo que estáis diciendo ahora, pues que al principio eso, que vas como con ansiedad en el metro de a ver si incluso habla la megafonía y dices, no sé qué está diciendo y tal, y no me entero, y que llegas pensando que sabes mucho inglés y vas a pedir un café y no te enteras de lo que te contestan, ¿no? Y ¿Sabes cómo pedí yo mi primer café? Yo llegué al bar donde trabajaba. Llegué un jueves, el viernes trabajé ya y el sábado estaba libre. El sábado pues no tenía nada que hacer y dije, va, pues me voy a tomar un café al sitio donde trabajo. Y pedí un café, un coffee with milk. Y me dieron un americano con leche separada y claro, bueno, yo me quedé en plan, no dije nada, pero dije, bueno, el café con persona leche te así no se pidió pide, otra. claro. Y ahí luego ya me lo aprendí. A ver si ya pediste el latte, ¿no? El latte, sí. El cappuccino. que bueno, los cafés también es otro Claro. arte, aprenderse el... Claro, cada sitio claro, es o sea, o simplemente ahora cuando he hecho la vista atrás y yo no sabía pedir una cerveza, o sea, yo te diría, I want a beer, y es can I have a beer, Sí, son cosas ¿sabes? que además Son solo cosas aprendes que ahora aquí. que ahora digo, yo no sé, no era capaz de decir esto pero no sé, es curioso. Luego también pone aquí en el libro que el Liverpool City Council y las bibliotecas, algunas iglesias y algunos centros sociales, pues también dan clases gratis. Creo, no estoy seguro, para los que viven en Kensington, en Holt Road hay un centro social que se llama The Croissant of Inequality, sí, se llama así, que si lo busquáis en Facebook o en Google os aparece directamente y creo que allí dan alguna clase de inglés gratuita. O sea, y yo sé que hay muchos españoles viviendo en Kensington, así que si echáis un ojo y queréis pasaros por allí, incluso podéis pasaros por allí a tomar un café y una sopa que está muy rica. Y Así luego que- yo he oído que se hacen encuentros también, ¿no? No sé si los viernes o... en- yo no sé si Los se jueves, sigue haciendo sí, los en jueves el Fly on Fly on the the Love Love a partir de las 8. Sí. ¿Es lo de la sangría? No, Pues, eso es otra ¿eso cosa. qué es? Eso se hace en chicha. Cuéntanos qué se hace en eso chicha, es Coral. En chicha, pero es una, sí, pero la verdad que me tengo que informar bien, o sea, creo que se pagan, no, pagas 5 libras. Entonces hay un profesor de inglés y otro de español, porque van los dos, y luego hay una hora de conversación. conversación. Mm. Entonces hay como una clase primero, en la que te dan sangría, te dan un poco para picar, unas aceitunas, unas palomitas, y luego te quedas y ya se unen los grupos, digamos, los españoles y los ingleses, y hay Ya conversación. Seguro que la sangría ayuda, ¿no? Sí, a sí, soltarte. eso iba a decir, que yo también he salido mucho de fiesta aquí, donde he aprendido ha sido en los after hours también, claro, porque ahí es cuando ya dices, Cuando me te da sueltas. igual todo, y nada, y es... Ahí se aprende, aquí realmente se aprende en todos los sitios, algo siempre sacas, pero... Sí, yo creo que es la actitud influye mucho. Y es querer y si quieres y no tener prisa. Es yo siempre, siempre digo que es la actitud, pero también tienes que tener claro que depende del nivel que quieras coger, necesitas estar más o menos tiempo. Si tú quieres hablar un inglés perfecto o un inglés decente, un inglés bastante alto, necesitas estar aquí años Mucho tiempo. y practicarlo y seguir practicándolo, porque incluso lo puedes aprender, pero si te vas a otro país que no sabe el inglés, pues quizá De hecho, lo yo lo pierdes. noto cuando me voy una semana a España, luego vuelvo y tengo como que reaprender. Sí, obviamente, necesitas, no, pero Conectar necesitas otra vez. sí, un par de días de Sí. reajuste Sí. otra vez. Sí. Y nada, yo lo que recomiendo es para los que tienen un nivel básico y llevan poco tiempo en Inglaterra, pues que vayan al college, que se informen y mientras tanto que eviten las academias, en mi opinión, por el precio sobre todo. Son caras, sí, Sí. si no tienes una economía que Y meterse en internet y buscar el Liverpool City Council en los centros sociales, en las bibliotecas y
y en las dos academias que hemos mencionado, de Liverpool School of English y Lila, a ver si ofrecen clases gratuitas y cuándo las ofrecen. Ese es mi consejo. Sí, y ya está. Y yo creo que hacer vida social. Y bueno, lo que hemos dicho antes, lo del Fly on the Love, Sí, los intercambios también, los jueves. Fly on the Love, me parece. Sí. En Harman Street, sí. A los jueves a las 8, cada Sí, jueves creo a que las es a 8. Y partir de las bueno, 8. pues vas a conocer a gente, vas a hablar y bueno, quién sabe. Así Son que eso. contactos que se hacen al Sí. fin y al cabo y socializarse, hablar y nada. Y haces amigos. Así que mientras. eso, para más información sobre este tema, pues visitad la página de nuestros amigos de Solfed, en liverpoolsolfed.org, y ahí está la guía del inmigrante en Lo su versión completa. Lo volveremos a colgar en Volveremos, Facebook efectivamente. otra vez. Pues nada, con estos consejos nos despedimos. Vamos a poner La libertad de Andrés Calamaro, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy. Y volvemos como siempre el próximo lunes. Esperamos empezar también puntuales a la 1. Y emitiremos también en Facebook Live. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Anda, hasta el Adiós. próximo lunes. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conozco.